Bienvenidas y bienvenidos a Moving On, el videopodcast dedicado a la movilidad del futuro. Un espacio para pensar, para cuestionar y sobre todo para avanzar. Os recuerdo que este proyecto está impulsado por eMove by Rail Group y cuenta con el patrocinio de Tram y Talgo y con el apoyo de Acció, que es la agencia catalana para la competitividad de las empresas. La facilidad para acceder a un tren, la configuración de su interior, el número de asientos, la disposición, los materiales con los que están hechos, su color. Nada es casual, todo está calculado y estudiado. Hoy queremos centrar nuestra mirada precisamente en el interior del tren, porque el confort del pasajero depende la experiencia de usuario. Y de su experiencia dependerá también el uso más o menos frecuente del transporte público. Entrevistamos a Vanessa Sánchez, que es jefa de concepto de interior de Talgo. Ella decide cómo nos sentamos nosotros en un tren y en nuestra mesa de análisis después reuniremos a 3 otras personas expertas. Son Toni Clariana, fundador de Magma Design, Ana María Vieitez, responsable de accesibilidad universal en Transports Metropolitans de Barcelona, e Imma Lebrón, que es responsable de desarrollo de negocio en Alstom. Con ellas abordaremos cómo son y cómo deben ser los trenes para garantizar su accesibilidad y nuestra comodidad. Por favor, sentaros, que arrancamos. Vanessa Sánchez es ingeniera de diseño industrial y lleva más de 8 años en Talgo, trabajando primero como ingeniera de sistemas interiores y desde hace unos 3 años como jefa de equipo de concepto de interior. Bienvenida a Moving On. Hola, Marc, encantada. Muy bien. ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Pues bueno, pues como bien dices, dirijo el equipo de concepto interior y junto con mi equipo pues decidimos, visualizamos y conceptualizamos cómo van a ser los trenes que se fabriquen de aquí a unos años. ¿Y cómo se decide precisamente el diseño interior de un tren? Bueno, pues tenemos 2 tipos de proyectos. Proyectos de innovación donde podemos salirnos un poquito más de la caja. Son proyectos que normalmente están pues, financiados por la Unión Europea o con inversiones internas y permiten impulsar el sector haciendo ciertos cambios sobre lo establecido. Y luego nos permite esto además aplicar estas innovaciones a proyectos de cliente, que justamente son con los que más trabajamos, ¿no? Con los proyectos de cliente. Pues nos llega una licitación pública, leemos, analizamos todos los requisitos y tratamos de hacer match con la normativa, con nuestra propia experiencia y presentamos pues, un concepto de interior que ojalá sea atractivo para los operadores y para el servicio que quieren dar a sus pasajeros. ¿Y cuáles son? Evidentemente ya has comentado los aspectos legales y técnicos, esto Sí. ya van por descontado, pero ¿qué otros aspectos tenéis en cuenta? ¿Qué otras cosas, especialmente en Talgo, ponéis mimo? Bueno, pues ponemos mucho hincapié en la accesibilidad. Sí. Bueno, a un tren Talgo no se sube, se entra, va en nuestro propio eslogan, está en nuestro ADN y tratamos de llevarlo a todos los niveles. Es un punto fundamental y aparte el diseño interior, el confort del pasajero, porque al final va a ser lo que recuerde, ¿no? del viaje, pues el cómo eran las butacas, si eran cómodas o no, si los colores les transmitían tranquilidad o no. Pues bueno, pues hacer que toda la experiencia del viaje sea satisfactoria y recuerden tanto al operador como a Talgo. Yo tengo la impresión ahora como usuario, ¿no? Que el tren ha ido cambiando y cada vez es como más, se parece más a un metro. ¿Sí? Y menos a un tren, ¿no? Es decir, antes el tren era algo como moqueta y había como tejido, ¿no? Y era como una experiencia mucho más vintage, ¿no? Y ahora como el espacio en general, en todos los operadores, es como mucho más diáfano, como mucho más espacio en general, muy ligero todo, ¿no? Sí. Es incluso el asiento es bastante mínimo. Hay algunos que tienen incluso la barra para poderte apoyar un poco, ¿no? Claro. Es decir, entiendo que esto no es casual, ¿no? No es casual. O sea, sin olvidar que un metro pues también es un tren, pues sí, con otra finalidad, Sí. ¿no? Si hablamos de alta velocidad, pues cada vez se está tratando de democratizar el transporte, ¿no? De alguna manera, maximizar la capacidad de manera que, pues bueno, pues los trayectos pues puedan ir más número de pasajeros y al final que pueda ser accesible a todos los usuarios, ¿no? Pues si tú quieres ir confortable, buscas mayor nivel de confort, tienes un
sector de productos donde puedes encontrar esa comodidad, ¿no? Que es pues ave preferente, ¿no? Por ejemplo, si necesitas, lo que quieres es un viaje que te lleve de punto A a punto B sin más, sin más poesía tal, pues tienes otro tipo de productos, ¿no? Tipo Hablo. O si tienes que ir al aeropuerto, pues un espacio muy grande para maletas o lo que sea, ¿no? Está claro. Exacto. En líneas generales, ¿qué dirías que es lo más difícil de resolver? En tu trabajo, cuando tú te enfrentas a un proyecto, sabes ya dónde normalmente de algún tema, aquí siempre vamos a tener que encaje todo. O sea, al final, hacer que todos los requisitos del cliente, cómo entiende la movilidad, cómo se comportan sus usuarios, nuestras propias limitaciones, hacer que cumplan la normativa, que todo tenga armonía, para mí yo creo que es lo más complicado, pero también es lo más bonito del trabajo. Cuando ves que todo... Además, vosotros en Talgo trabajáis, tenéis proyectos en todo el mundo casi, sí, ¿no? Sí. Y debe haber bastantes diferencias culturales. Ahora comentabas el tema de cómo se comportan los usuarios dentro del tren. No debe tener nada que ver en Suiza con en Asia o en Estados Unidos o en América o donde sea, ¿no? Exacto, pero vamos, que tampoco tiene nada que ver, pues los pasajeros pues alemanes, de Dinamarca, los daneses, con el transporte español, o sea que tampoco hay que irse tan lejos. Entre los tres proyectos también hay grandes diferencias, incluso en un mismo país, ¿no? El proyecto que tenemos ahora con Flixtrain tiene grandes diferencias con respecto a ADB, siendo del mismo país. O sea, al final cada operador también entiende de una manera la movilidad y cómo quiere que sus pasajeros vivan la experiencia. Antes comentabas que en los trenes Talgo no se sube, sino que se entra. Sí, justo. Yo hoy para venir he tenido que subir seguramente, salvar 50 centímetros. ¿Qué pasa con los andenes? Es decir, ¿por qué muchos pasajeros tienen que subir? Es un escollo, desde luego es un escollo. Pero ¿por qué? O sea, ¿están mal hechos los andenes? ¿Están mal hechos los trenes? No, ¿esto viene de atrás? Viene de atrás. O sea, al final el mundo ferroviario es un mundo con mucha historia, donde antiguamente, pues bueno, pues las reglas legislativas no eran tan estrictas como ahora. Nadie se encargaba de una armonización entre vía y, o sea, desde andén y tren. Y bueno, ahora mismo pues cada vez se le da más importancia. A nivel europeo se está trabajando en esta armonización, ver cuál es la mejor manera de solucionarlo o al menos mitigarlo, ¿no? Porque al final cambiar todos los andenes es una inversión brutal. O sea, es algo que no se espera en el medio largo plazo, desde luego. Por ahora es más fácil cambiar los trenes nuevos, ¿no? A medida que se van fabricando. Claro, pero un tren tiene una vida de 30, 40 años. Es muy complicado. Claro. ¿Cómo resolvéis los retos ya no solo de accesibilidad, sino también de inclusión? Porque a veces nos imaginamos con la persona con silla de ruedas, que evidentemente, pero también está el cochecito del bebé, también está la persona que va, que tiene dificultades para andar, pero que va con bastón, o el caminador de la persona mayor, o no sé, o incluso, yo qué sé, cualquier cosa de estas, una persona ciega, ¿no? O no ciega, pero con dificultades de visión. ¿Cómo resolvéis todo esto? Como bien dices, cuando hablamos de accesibilidad se nos viene a la cabeza eso, ¿no? La persona con silla de ruedas. Nosotros tenemos en cuenta toda la diversidad funcional, pues a cada uno, pues incluso un extranjero, ¿no? Que no entienda el idioma o pues tratamos de incluir a todos los pasajeros. Es decir, una silla de ruedas, pues bueno, es obvio, tenemos accesibilidad a nivel de andén y luego tenemos la plaza disponible, pero luego también tenemos, por ejemplo, bloques de inducción magnética para las personas con dificultad auditiva. Luego los Navilens, por ejemplo, son unos pictogramas que sirven para las personas con deficiencia de visión, pues que con el móvil pues detecta el pictograma y les guía hasta su asiento. Pues nos encargamos un poco de tratar de que sea inclusivo en lo máximo posible. Estoy pensando incluso en la señalización acústica, ¿no? De las estaciones. Sí. Esto también es importante para la gente que no
que no oye bien. Que no oye bien o Eso que es. no ve bien. O que no ve bien, efectivamente. Bien. Se está, o sea, ya en los últimos tiempos la legislación está siendo muy estricta en este aspecto para garantizar la accesibilidad universal y digna para todos los usuarios. Bueno, ¿cuántas veces en un país, en el extranjero, no? Bueno. La única manera de saber qué estación es mirando por la ventana Claro. cuando hay el cartelito y como vas tan rápido hasta que no frena el tren no sabes en qué estación estás, ¿no? Justo. Esto no debería ser así. Eso no debería es. ser así. Muy bien. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en diseño de interiores? ¿En qué estáis trabajando que vamos a ver? Antes de empezar, aquí a micro cerrado, esto lo podemos contar, te he preguntado, digo, bueno, y desde que os llega un pedido o ganáis la licitación hasta que el tren se pone en la vía y yo puedo subir a él, ¿cuánto pasa? Y me has dicho... 5 o 6 años. 5 o 6 años, que... O sea, por una parte parece muchísimo, pero claro, ponte a hacer un tren. Es decir, Claro. me parece también razonable desde el punto de vista de todo lo que se tiene que hacer del diseño, la fabricación y sobre todo después las pruebas, que siempre habrá algo que no acaba de encajar. Porque entiendo que vosotros hacéis, ahora ya es curiosidad esto, del mundo de la fabricación, pero hacéis un primer prototipo, lo probáis y si funciona después, ¿fabricáis todo o no? Hacemos preserie. Normalmente, o algunas veces, la mayoría, previo a la preserie y previo a lanzar la fabricación, hacemos un mock-up, igual de un coche o del coche más singular o del que creemos que podemos tener algún tipo de duda, más en términos, por ejemplo, de accesibilidad. Hacemos el mock-up, hacemos design freeze, congelamos el diseño, se tiene toda la fase de desarrollo de proveedores y diseño interno también, y luego lanzamos un tren preserie. El tren preserie pues sirve pues precisamente para ver todos aquellos puntos porque no han encajado bien y para arreglarlo, ¿no? Antes de lanzar toda la serie, efectivamente. Y seguro que hay siempre alguna cosilla, ¿no? En la preserie, claro. Siempre encuentras algo y dices, esto no tenía que ser así, o lo habíamos pensado bien pero no funciona. Al final el papel todo lo aguanta, ¿no? Y el 3D en escala nominal va estupendamente. Luego ya en la vida real pues existen las desviaciones, tolerancias más allá de las previstas. Bueno, pues ahí hay que jugar. También es cierto que seguramente la tecnología os ha ayudado muchísimo. Ahora hay todo tipo de herramientas, desde los gemelos digitales, ya puedes hacer absolutamente de todo y cada vez el margen de error es menor. Cada vez es menor, pero sigue existiendo. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo y también es un poco lo que nos alegra el día a día, ¿no? Digamos. Está bien, está claro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vuelvo a la pregunta que te decía. Desde estos 6 años, ¿no? Sí. O sea, ¿qué estáis desarrollando ahora que nosotros en unos años, no sé si en 5 o en 6, pero a nivel de tendencia, ¿qué se va a ver? Ya. Bueno, pues venimos de una época donde queríamos meter toda la tecnología del mundo en todos los productos, incluidos en los trenes, y que se notara, ¿no? Creo que ya la hemos normalizado, creo que va a estar incluida. O sea, vamos a ver inteligencia artificial, mejor accesibilidad, pantallas integradas en ventanas, por ejemplo, son nuevos avances que se están viendo y que se incluirán seguro en el corto o medio plazo. Pero todo acompañado un poco más de una visión más orgánica. También, pues, se ve que la sociedad pues cada vez está más unida a la naturaleza o quiere unirse más a la naturaleza y vamos a ver líneas más orgánicas, uso de materiales naturales, de origen reciclado. Pues bueno, pues que también a los usuarios, o sea, aparte de que sea un medio sostenible, pues que también sientan que lo es, ¿no? Te quería preguntar precisamente por los materiales. Entiendo, además es un campo en el que también se está avanzando muchísimo. Sí, seguro que desde que decidís el proveedor hasta que sale el tren dices, vaya, ha salido otra cosa nueva que es todavía mejor. Pero claro, llega un punto que esto es el design freeze que has dicho, ¿no? Se tiene que congelar allí y empezar a producir. Pero ¿cómo hacéis esta selección de materiales o hasta qué punto lo tenéis en cuenta? Pues... Porque, perdona, entiendo que afecta ya no solo la parte de sostenibilidad, de huella de carbono, todo esto, incluso el peso y por lo tanto el consumo y por lo tanto eso es, ¿no? sí, la velocidad y la capacidad de transporte, afectan muchísimas cosas, ¿no? Afecta a muchos aspectos, como bien dices, ¿no? Lo que comentaba antes, ¿no? Que encajar todo es complicado. Pero sí, o sea, lo tenemos en cuenta, fíjate, antes de firmar un proyecto.
Sabemos qué materiales vamos a utilizar, sabemos el peso objetivo o el peso en el que nos estamos moviendo, porque al final cuando vendes un producto pues también tienes que saber qué estás vendiendo, ¿no? Y qué precio va a tener. Entonces lo tenemos en cuenta antes incluso de la firma del contrato. Muy bien. Una última cuestión por mi parte. ¿Cómo tenéis en cuenta el feedback o la experiencia de las personas usuarias en el proceso de fabricación, ¿eh? En el proceso de fabricación y es un poquito... de fabricación o de diseño, lo que sea, pero es decir, ¿el cliente os manda todo el feedback o vosotros también de una manera u otra trabajáis esta parte? Pues a ver, depende, ¿no? Durante ya el proceso de fabricación es un poquito tarde dar feedback, ¿no? Lo que utilizamos son los mock-ups que te comentaba antes. En alguna vez los hemos utilizado para hacer pruebas de accesibilidad en silla de ruedas. El tren Abril, que está circulando pues desde hace relativamente poco, tuvo pruebas in situ en su mock-up de personas con movilidad reducida para evaluar el grado de accesibilidad. Fueron favorables y o sea, los tenemos en cuenta siempre. Luego, pues eso, somos también usuarios Correcto. de tren. Entonces, pues bueno, sí, los tenemos en cuenta en la medida de lo posible y siempre en etapas tempranas. Claro. Pues muy bien, no sé si hay alguna cosilla más que creas que sea muy relevante de tu trabajo, de tu trabajo y sobre todo de vuestro proceso de diseño y de fabricación desde el punto de vista del interiorismo, o alguna curiosidad que dices, esto normalmente la gente no lo sabe y siempre es muy curioso, ¿no? Claro, pero yo lo tengo súper normalizado, ¿no? Al final, para mí es todo el día a día, no sé. Bicicletas, patinetes, todo esto, vamos a resolver todo esto, sí, ¿no? Sí, lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. O sea, al final, pues bueno, venimos de una época donde sí que se pedía muchísimo transporte de patinetes, ahora pues bueno, los han penalizado, no pueden subir en cercanías. Veremos si se resuelve en un futuro, pero sí, tratamos de dar accesibilidad a todas las personas con sus enseres, con sus bicicletas, lo que se necesite en cada momento. De eso se trata también la movilidad. Pues muchas gracias, Vanessa, por acompañarnos en este episodio de Moving On y por explicarnos cómo se plantea el diseño de interiores y la accesibilidad en el transporte ferroviario. Gracias y te esperamos en otra ocasión. A vosotros por recibirme. Gracias. Pues yo creo que es muy mejorable, como usuario de bicicleta que soy, los espacios disponibles para dejar la bicicleta en los vagones de tren, especialmente en cercanías, y por qué no decirlo, en autobuses incluso. También estaría bien disponer de más espacio para este tipo de elementos. El principal problema que tengo al viajar en tren y metro con silla de ruedas es la diferencia que queda entre la andana y el vagón. Incluso cuando accedes por la puerta, en teoría accesible, hay veces que según la estación queda mucha distancia y no es un acceso limpio. Quedan 4 dedos de vacío o el vagón queda muy alto, y entonces eso puede provocar, en mi caso, alguna vez he tenido algún accidente. Bueno, yo en realidad hace tiempo que no viajo en transporte público. La causa principal es que, aunque se ha avanzado bastante añadiendo rampas de acceso y ascensores, una vez que estás en el andén, nunca sabes por qué puerta vas a tener que acceder, porque creo que solo hay unos vagones accesibles, y eso te obliga a tener que desplazarte por el andén súper rápido en el momento de que llega el tren. Y luego que cuando llegas a las estaciones subterráneas que tienen ascensor, nunca estás seguro si van a funcionar, que a mí me ha pasado en particular que una vez llegué a una estación y tuve que dar botón para avisar que no funciona, nadie te atendía, no podía salir de la estación, y por suerte iba acompañada por gente que me pudo sacar por las escaleras. Y entonces, para evitar todos estos problemas, pues evito el transporte público. Y ahora abrimos nuestra mesa de análisis para profundizar en los conceptos de accesibilidad y de diseño. Para ello contamos con 3 voces expertas que nos van a dar mucha luz en estos aspectos. Nos acompañan Toni Clariana, que es fundador de Magma Design, Ana María Vieitez, responsable de accesibilidad universal en Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, e Imma Lebrón, que es responsable de desarrollo de negocio en Alstom.
Con ellos hablaremos de comodidad, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad, entre muchas otras cosas. Gracias y bienvenidas, bienvenidos a todos vosotros. Lanzo una primera pregunta así, un poco a lo loco. ¿Cómo debería ser un tren? ¿Quién se atreve? ¿Quién empieza? Bueno, yo si me dejáis, ¿puedo empezar? No pidas permiso. Vale. Bueno, yo siempre me planteo que un viaje, para mí un tren debe ser como viajar pues con todas las, tal como eres tú, todos los individuos que tienen sus necesidades, etcétera, pero como si estuvieras en tu salón de casa. Tú estás en tu salón de casa, que estás muy cómodo, estás muy seguro, vas en un viaje, te tienes que sentir igual y llegas a tu destino. Y para mí es eso, es comodidad, es seguridad y pues tal cual tú tengas tus necesidades individuales, pues eso es lo que es. Comodidad es un poco todo. No estamos solo hablando del asiento, a veces es los materiales que ves, la iluminación, la información que te puedes encontrar y que te dan para poder hacer bien el viaje, esa accesibilidad que puedas tener, necesidad o no, porque al final hay muchos tipos de pasajeros, el tema de seguridad. O sea, al final no es solo el tema de que el tren no descarrile, que sí, eso ya se da por hecho, sino también el hecho de que pues, no haya un frenazo, de que alguien con mantenimiento haya tenido que quitar una tapa para acceder a algo y que esté bien collada y no haya ningún problema. Bueno, pues un poco ahí. Y después el tema de las necesidades individuales que tengamos cada uno. O sea, tiene que estar todo integrado. ¿Estás de acuerdo con esta aproximación que hace con este enfoque? Ana María. Yo, de acuerdo, Sí. Por supuesto, yo defiendo la accesibilidad como un primer Sí. elemento fundamental, ¿no? Dentro del viaje, pero el viaje tiene que ser fluido, ¿no? Realmente. Y eso depende de la expectativa que tiene cada pasajero, ¿no? O sea, una persona con discapacidad tiene una expectativa de ese viaje distinta a la de una persona mayor, por ejemplo, o a una madre con hijos, ¿no? Un padre con hijos. Bueno, depende de cada usuario, de cada persona, de cada viajero. Existe una expectativa del viaje desde que sale de casa, o desde que lo programa, de hecho. Entonces, ¿cómo ha de ser el tren digamos que permite hacer ese viaje? No deja de ser un espacio público en movimiento al final, ¿no? Que tiene que responder a las necesidades de cualquier persona, de todos los que viajan en ese momento, con lo cual tiene que ser flexible, tiene que ser seguro, ¿no? La percepción de seguridad es muy importante, tiene que ser accesible y tiene que comunicar, informar de todo lo que está sucediendo durante el viaje y posterior al viaje para que la persona pueda hacer ese viaje de manera fluida, ¿no? Que cuando acabe, siempre decimos, ¿no? En el caso del transporte público, de TMB, decimos, si no hablan de nosotros, es lo mejor que puede pasar, ¿no? Es porque no ha pasado nada malo, o sea, es porque el viaje ha sido correcto, ¿no? Ha sido fluido, ha entrado, ha salido, ha llegado a su destino y no ha pasado nada dentro de ese viaje que haya perturbado esa experiencia, ¿no? de la persona, con lo cual, si no hablan de nosotros, cuando hablan mal, con lo cual, si no hablan, es una buena noticia para nosotros, ¿no? Es porque ha ido todo bien. Tiene que ser esto accesible, tiene que ser fluido, tiene que ser confortable, por supuesto, y seguro. Y Tony, como experto en... No, yo experto en corroboro las dos explicaciones. Quizás hoy en día se habla de punto a punto, es decir, de cuando sales de casa hasta cuando llegas. No siempre vas en un solo vehículo, un solo transporte. Puedes ir andando, puedes ir en bici, en transporte público, puedes coger primero un autobús, luego coger un metro o coger un cercanías, luego un metro hasta llegar, ¿no? Entonces, evidentemente, la accesibilidad es básica. Y luego, pues, depende de los vehículos y los horarios, que esto, pues, cambia mucho, ¿no? Cuando estás en cercanías hay unas dificultades, cuando estás en un metro en las puntas hay otras y cuando estás en una alta velocidad hay otras, donde la comodidad es más apreciable, ¿no? Pero, en fin, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado de la accesibilidad, que es quizá lo primero y más identificativo. Y bajo tu punto de vista, ¿cuál es la principal carencia de los vehículos ferroviarios hoy en día? Ostras, esta pregunta es compleja. Para mí, que el punto a punto exista. Es decir, que tú puedas moverte desde Sant Feliu, para decir algo, ya que estamos aquí en Cataluña, hasta llegar a la Plaza de Cataluña, con facilidad. Es decir, tiene que haber un transporte adecuado, que hasta el momento se no dice lo hay. que el tren, nadie vive delante de la estación de tren y va adelante de la estación de tren, o muy pocas veces ocurre esto, ¿no? Sí, la mayoría de gente utiliza el tren como una parte principal o importante de su trayecto, pero combinado con otros... Sí, pero se habla también de un tiempo para llegar. Sí. Y esto es muy importante. Es decir, en Sant Just Desvern lo tienes muy complicado y está al lado de Barcelona. No te llega el metro, no te llega el tram aún, ¿no? Es decir, te llega por debajo, justo la parte inferior. Para mí es la facilidad para poder llegar.
lo más rápidamente posible para hablar de esto de los 30 minutos o cosas de este tipo. ¿Veis vosotras alguna carencia relevante desde el punto de vista del diseño de los trenes que estamos utilizando a día de hoy? No sé, se me ocurre desde cargadores para el teléfono móvil, hasta temas de climatización, temas de iluminación, temas de sonido. Se está actualizando todo bastante. Realmente ahora vemos muchos que no tenían nada de cargadores porque era impensable cuando se diseñaron. De hecho, nadie llevaba. Y ahora en todos sitios puedes encontrar USBs. Quizás ahora ya pues deberíamos tener los que son USB-C, contactless o algo así. Sí. Es la actualización, sobre todo a nivel de información al pasajero. Yo creo que es lo que más vamos a ver en estos años, que hasta ahora, por ejemplo, aquí en Barcelona pues teníamos lo típico que era el termómetro y como mucho con la lucecita, y ahora ya tenemos unos con unas pantallas realmente grandes, importantes, etcétera. Yo creo que eso es lo que más vamos a ver a partir de ahora y que se echan de menos cuando vas a otros sitios que no hay tanto. La iluminación para mí es muy importante. Es decir, cuando tú accedes a un transporte que igual hay poca luz, o un subterráneo, tener la apreciación de una temperatura de luz es importante. En el tren 106 de Talgo hicimos una temperatura que iba cambiando. Es decir, en función de la hora del día había una tonalidad o había otra. Esto ayuda mucho a la gente cuando no tiene la luz, cuando están debajo, como un trabajador del Corte Inglés que no tiene ventanas, poder tener una sensación de una hora determinada del día. Por lo tanto, la luz es un elemento importante y el color, ¿no? Es decir, una ambientación que puedes tener dentro de un vehículo es importante. Que todo y ser un transporte público tiene que tener esta sensación, no diría de hogar, pero de comodidad. Es decir, siempre dicen que no es más limpio el que más ensucia, sino que menos ensucia. Es decir, tú encuentras un espacio limpio y no lo vas a ensuciar. Entonces, la sensación de un entorno es importante. A veces hay como mucha obsesión también para que sea como muy corporativo, ¿no? El diseño, ¿no? de los trenes, que se vea que eso es nuestro, ¿no? Ya que lo hemos pagado, ¿no? No. Y debería precisamente priorizar, ¿no? No es así, ¿eh? No es así, no. Incluso los operadores quieren pocas veces que se ponga la marca del fabricante o se pone una marca en una zona determinada. El operador sí que necesita decir quién es, ¿no? Pero el fabricante pone su logo, pero es difícil de identificar un vehículo de otro. Los que lo conocemos lo sabemos, pero si le preguntamos a cualquier persona de la calle que es un Alstom o que es un Siemens o que es un Talgo, no lo saben. Hablemos de accesibilidad, Ana María. ¿Qué necesidades expresan las personas usuarias sobre accesibilidad? Y entendiendo por accesibilidad, un concepto súper amplio. Claro. Autonomía. Sí. O sea, yo si lo tenemos que resumir en una palabra, lo que más nos demandan es autonomía, ¿no? Sí. Yo no quiero que una tercera persona que venga conmigo o que de parte de la empresa, ¿no? Un agente de atención tenga que ayudarme a subir, a bajar del tren, por ejemplo, o a moverme, ¿no? A hacer alguna maniobra. Entonces, la autonomía tiene que ver con todo, insisto, desde el inicio, desde el momento en que se planea el trayecto en casa a través de una aplicación móvil, con lo cual aquí ya hay que pensar en un tema de la brecha digital, de la accesibilidad al entorno digital, de la app o de la web, porque yo quiero ir de un punto a otro, ¿no? Del punto A al punto B, y tiene que funcionar todo y de forma autónoma. Con lo cual, y entonces aquí empezamos a sumar capas que tienen que ver con lo físico, por supuesto, ¿no? Salgo de casa, tengo que poder llegar, que ya no es nuestra responsabilidad, ¿no? A la estación de metro. Tengo que poder bajar de forma autónoma, con lo cual necesito un ascensor que esté funcionando correctamente, que llegue al vestíbulo. Necesito unas máquinas validadoras que tengan el espacio suficiente para que yo pueda pasar, hablando de una silla de ruedas, pero podemos hablar de una persona mayor, podemos hablar de una persona con un cochecito de bebé o con una maleta, ¿no? Un turista que viene con una maleta o un carro de compra. Tengo que poder pasar por esa máquina validadora, tengo que poder bajar en ascensor hasta el andén, tengo que tener un tren que esté enrasado con el andén, ¿no? Que no exista el gap, el famoso gap, ni vertical ni horizontal para poder acceder al tren. En el tren necesito un espacio reservado que esté libre y que esté en condiciones con todos los elementos de accesibilidad que necesito para poder hacer mi trayecto. Y luego, de nuevo, ¿no? Tengo que poder bajar, tengo que poder subir a la calle y continuar con mi recorrido. Eso es autonomía, pero se suman muchas capas, ¿no? Son muchos los elementos físicos que tienen que ver con esa autonomía. Y por otra parte, el tema comunicativo. Es una demanda cada vez mayor. Estamos yendo cada vez más a un mundo digitalizado. Tenemos una brecha que también está más que demostrada, sobre todo con las personas mayores.
y necesitamos responder a esto, con lo cual el tema de la usabilidad de la información y la comunicación de una manera realmente accesible es todavía un camino que nos queda por recorrer y mucho. Antes cuando preguntabas cuáles son ahora mismo las deficiencias, ¿no? O qué nos falta en los trenes, yo destacaría, que lo decía ahora Inma, el tema de la comunicación y la información, que es importantísimo, y luego el tema de los espacios, ¿no? Que sean unos espacios más flexibles, que las personas mayores, una de las demandas también es el tema de civismo. ¿Cómo trabajamos el civismo? ¿Cómo trabajamos el respeto al uso prioritario de los asientos reservados, de los espacios reservados para las personas que realmente necesitan esos espacios? Es un drama, y es un tema de educación al final, ¿no? Es un tema de civismo. Tenemos campañas de civismo que, bueno, tienen el efecto que tienen, pero no acaba de calar, ¿no? No acaban de llegar, y es una demanda constante, ¿no? Necesitamos más espacios reservados, más asientos reservados para personas mayores. Bueno, quizá parte del diseño, ¿no?, que tenemos que repensarnos de cara al futuro es que necesitamos no un 10% que nos marca la ley, ¿no?, de asientos reservados dentro del tren, sino muchos más, ¿no? Bueno, son temas todavía de reflexión. Solo un segundo para hablar de lo que estás diciendo tú. El otro día que estuve en París y cogí el metro, la M14, es un metro novísimo, automático, sin conductor. Para los que no lo conocen, vale la pena hacer ese trayecto. Básicamente la mayoría de asientos son reservados, claro. La mayoría. Luego la gente lo puede usar, ¿no? Y luego está el tema del civismo, ¿no? Que no hay... La gente se pone el móvil, mira el móvil y no miran a nadie. Hacen ver que no ven a nadie, y esto es un drama. Es que, ¿no?, si hablamos de civismo no tenías que reservar ningún espacio. Ya. Es decir, porque si cuando llegara alguien que esto es lo crees que lo normal sería que estuviera esa persona sentada y no tú te levantas y ya está. Y no hace falta reservar ni un solo espacio. Exacto. ¿No? O sea, estamos hablando seguramente de un contexto poco probable aquí a corto plazo como mínimo, ¿no? Pero sí, después en otras hablábamos antes en la entrevista con Talgo, ¿no?, de las diferencias culturales, ¿no? En Asia, por ejemplo, el concepto de hablar dentro del vagón es ya no digo estornudar, pero hablar es algo bastante mal visto. La gente también son sociedades muy individualizadas, en el sentido de que no ves grupos de personas, o sea, no me lo cambio, seguramente, porque vas a un restaurante y nunca ves un grupo de amigos, por decir algo, pero en el tren cada uno va a su rollo y con sus auriculares y nadie habla entre ellos. Sí, aquí han tenido que hacer los operadores un espacio para la alta velocidad que se llama tren de silencio, ¿no? Si me dirás, porque que en lugar de haber un respeto general, pues tienes que inventarte estas cosas porque no lo hay. Muy bien. Inma, volvemos a la parte de la comodidad. En un contexto en el que están mandando los datos para todo, para el diseño, para la toma de decisiones, ¿cómo podemos medir la comodidad? De hecho, se mide. ¿Sí? Se mide. Lo que pasa es que al final la comodidad es algo muy subjetivo de cada pasajero, pero realmente hay unas normas que nos ayudan a diseñar, donde se piden unos mínimos, pueden haber los operadores que piden más, y realmente cuando se diseña un tren empiezas desde el inicio con un primer layout para ver la capacidad, etcétera, y después acabas en el final unas pruebas midiendo esa comodidad, y esa comodidad pues viene desde el tema de las vibraciones, ¿sí?, ¿no? Todos los equipos que están montados en el tren, pues que no lleguen esas vibraciones a los pasajeros. Después el tema de ruido. Sí. Hay tanto ruido interior como ruido exterior. Pero claro, por ejemplo, hay trenes que pasan cerca de edificios, entonces eso también se tiene que medir. Pues para las vibraciones tenemos acelerómetros con adquisición de datos, evalúan las frecuencias, etcétera. Para el tema... ¿no? También sí, la temperatura, correcto, temperatura, la calidad del aire. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Igual que regulabais la luz, ¿se puede regular la temperatura o se pone a primera hora de la mañana, esto va a estar a 22 grados, mira, y ahí se queda? Yo no te puedo contestar. Si me permites, es curiosidad mía. Si me permites, que me he pasado tiempo trabajando en ingeniería precisamente con el tema de la climatización, ¿vale? El equipo se diseña a una normativa con una temperatura exterior, una temperatura interior. Hay una curva de regulación, sí, ¿vale? Dependiendo de la temperatura exterior, pues en el interior va a funcionar de una manera, ¿vale? Pues si hay 30 grados dentro, pues dentro va a haber 24, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay esa regulación. Después está el tema de cuando hay mucha gente. Correcto. ¿Vale? Entonces ahora ya se está implementando desde hace unos años pues, el tema de la regulación de aire fresco, ¿vale? ¿Que eso qué hace? Pues que si hay poca gente bajas la entrada de aire fresco, con lo cual necesitas menos consumo para climatizar ese aire exterior que entra, y se ponen sensores de CO2.
¿vale? Que esto es algo bueno, que ya empiezan a ver en muchos trenes, pero realmente sí que se puede regular. Hay diferentes curvas de regulación y los sensores de temperatura te están dando instantáneamente la temperatura en el interior del coche y en el exterior del coche. Después ya, pues bueno, se intenta trabajar en todo el tema de distribución de aire, que eso también molesta mucho cuando tienes la típica ducha, ¿no? de aire frío. En eso también se está mejorando. Hay una... Eso pasa más en los metros, que estás más, como estás más, hay más gente que está, ¿no? Quizás de pie, de pie, más cerca, sí. seguramente es un vagón más bajo, ¿no? Sí, eso puede ocurrir. Pero también, o sea, hay toda una serie de ensayos y se miden las velocidades de salida de aire para que no moleste a las personas. Y de hecho, el tema es que las normativas también van evolucionando, ¿vale? A lo mejor hace unos años había una normativa con, bueno, pues no sé, un gradiente de temperatura vertical de 8 y ahora pues ya es 4, ya hay menos diferencia de temperatura entre la cabeza y los pies, por ejemplo, ¿no? Pues van evolucionando, eso también. Pero se mide y se puede regular. Si lo llegamos a ver, me dejas más tranquilo, ¿eh? Me falta verlo. Pues oye. Me falta verlo. No tengo esa percepción yo como usuario de que hay también, claro, depende del tren y de dónde estás, claro, y de qué servicio, no es lo mismo. Claro. La comodidad de un metro que de una alta velocidad por los tiempos. Sí. Entonces puedes tener un metro con una butaca rígida y en una alta velocidad no. Y en cuanto a la temperatura, es difícil de medir, porque vosotros en las casas mismo ya sabéis decir la diferencia de temperatura entre alguien y en alguien, para no poner... Es decir, muy difícil, muy difícil. Aquí estaremos de acuerdo que hace calor ahora, ¿vale? Sí, hace pero calor. es porque si no, el aire acondicionado se oye el ruido y estamos aquí sufriendo, pero estamos... No lo notamos, la verdad. Estamos... Sí. También el tema de la iluminación también se puede medir. Se hacen simulaciones al inicio, pues eso, con el color. Hay una obligación de normativa para leer, está todo medido en unos luxes determinados. Antes era más complejo porque un tren tiene un consumo muy alto y antes las bombillas consumían mucho. Hoy en día con el LED esto se ha mejorado muchísimo más, es decir, no tienes más luz con menos consumo. Pero es cierto, es decir, hay que poder leer, hay toda una serie de parámetros que hay que cumplir. Desde el punto de vista, mira, me agarro a esta parte, desde el punto de vista del diseño, entiendo que deben haber tantas especificaciones técnicas y tanta normativa que el margen para el diseño, o sea, ¿que queda mucho o queda poco? No, a ver, vayamos por partes. Hay muchas normativas. De hecho, la normativa ferroviaria es la más alta que hay en cualquier elemento de transporte, más que un avión, más que un coche, es decir, es muy alta. Pero aparte de esto lo puedes cumplir perfectamente. Y pensad que tanto un tren está 40 años en la vía, a los 20 años se remodela, todo el tema de materiales, acabados, iluminación, tiene que tener su durabilidad. Pero puedes diseñar, claro que sí. Faltaría más. No, si no, ¿qué haríais, no? Claro. El Magma Design. Claro. Si no, ¿qué haríais el Magma Design? ¿Cómo son vuestros procesos de trabajo para garantizar un resultado óptimo? Hay como 3 fases. Es decir, cuando un fabricante te llama para ir a un concurso, primero trabajas en la parte de oferta y allí lo que hacemos es diseñar un design book, que se llama. Que esto ya hace muchos años impusimos como si hiciéramos un catálogo de un coche. Entonces diseñamos el vehículo con las características que nos viene dadas. Evidentemente hay un vehículo ya hecho a nivel estructural, que es el que debes cumplir, una plataforma que tú cumples con ella, y sobre esto tú diseñas el interior, puedes diseñar la parte de conducción, lavabos, testero, pero lo que es la caja, esto en general puedes tocar, sistemas de ventilación, todo esto no lo puedes tocar, calefacción. Tienes unas limitaciones a usar. Puedes proponer algún cambio de distribución, pero te piden, no, es que este tren tiene que tener tantas plazas, pero es que yo quiero tener menos o quiero hacer una zona de niños para los fines de semana, tal y cual. Es decir, hay que saber un poco jugar con esto. En la fase de oferta puede ser más genérico. En la fase de proyecto, cuando el fabricante gana el concurso, tienes que ser muy conciso porque, claro, hay unos costes que se han previsto y tú tienes que adaptarte a lo que te piden, ¿no? Bueno, nos hablaba Vanessa en la entrevista del concepto de design freeze, que es decir, vamos a congelar. Ahora ya cuando entramos en producción, aquí ya no hay ya que es que valguen, pues ya que estamos me pones esto. No, o sea, hemos aprobado esto y esto es lo que hacemos, ¿no? Sí, pero esto es más complicado, porque el operador, cuando, digamos, le ha dado a ganar un concurso, por ejemplo, en el caso de Alstom o Talgo, quiere una exigencia muy alta y se hacen unas pruebas físicas tanto de accesibilidad, hacemos unas maquetas donde viene gente de todo tipo, deficiencia visual, física, y todo esto hay que cumplir. Es decir,
No es diseñar y ya está. Es decir, tú no haces una cosa. Tiene que funcionar. Hago Sí, esto. sí, No, tiene que funcionar. Y como tiene que durar muchos años, tienes que tener muy claro. Y el operador es muy exigente en este caso. Porque, perdona. No, que es muy importante esto que comentaba ahora Toni, porque con Alstom, que los últimos trenes que están circulando ahora por línea 1 y línea 3 del metro de Barcelona son de Alstom. Una de las propuestas, digamos, ¿no?, que se hizo en ese momento fue tener una maqueta en escala real, 1 a 1, en madera, que es impresionante porque es un tren real, o sea, entras allí y parece un tren real, previo a la fase de fabricación, antes del como he dicho antes, Design freeze, hemos ido allí con entidades, ¿no?, del mundo de la discapacidad, física, visual, sensorial, cognitiva, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad, y eso se agradece, digamos, ¿no?, de cara a la conversación con el fabricante, de tener un espacio de tiempo determinado para terminar de hacer ajustes sobre lo que ya habíamos pedido por pliegos, ¿no?, por pliegos técnicos, es decir, son tonterías quizá, pero son muy importantes, ¿no? La altura de alcance de alguna botonera, yo qué sé, todo el espacio reservado, que se hizo una buena reforma, ¿no?, para personas con discapacidad física que viajan en silla de ruedas, todo lo que las personas tienen, altura a la salida de las puertas, ¿no?, la alarma, la palanca de alarma, la de bloqueo de puertas, el interfono, todo eso se ha colocado a nivel de una persona en silla de ruedas pueda manipular, y todo eso se acabó de ajustar, aunque fuera por pocos centímetros, ¿eh? El contraste de los colores y todo esto, esos son ajustes de último momento que se han podido solicitar y que se han aplicado en la fabricación finalmente gracias a todas esas visitas que pudimos hacer a la maqueta en escala real con todos los colectivos, ¿no?, con todas las personas con discapacidad. Eso forma parte también de ese proceso de diseño que lo hacéis también vosotros. Estas maquetas son indispensables porque es además un hito económico muy alto. Es decir, cuando hay un concurso, sea un concurso, pues ahora saldrá uno de TMB, que creo que son 39 unidades nuevas. Claro, la inversión será de 300, 400, 500 millones de euros. Claro, hay que asegurarse muy bien de lo que se va a fabricar esté bien. Entonces, aquella maqueta se prueba todo y se hacen cambios y cambios y cambios hasta las pegatinas, las alturas, y hasta que aquello no queda cerrado, no se aprueba. Y cuando se aprueba, se tira para adelante. Pero la maqueta es como el test definitivo. Y se hacen incluso varias anteriores en blanco para todo lo que ella cuenta. Esto es indispensable para conseguir esto, y el fabricante evidentemente lo cumple. En líneas generales, ¿creéis que la normativa es un impulso o un freno para vuestros proyectos? Yo no considero que sea un freno. Ayuda al diseño porque marca los mínimos que tenemos que cumplir, porque si no hay muchas veces que por el tema económico habría operadores o fabricantes, etcétera, que ahorraríamos algo, pero no, o sea, yo creo que es el mínimo estándar que se pide, y yo creo que de ahí para adelante todavía queda mucho para poder diseñar y mejorar. Y tanto, y de hecho las normativas se van adaptando cada vez, pero yo creo que no es un inconveniente ni mucho menos. Es indispensable. Todo vehículo público tiene que cumplir las normativas que estén vigentes, si no... Sí, lo que pasa es que a veces hay el discurso de que es un freno sobre todo para la innovación. Es decir, que como cuando tú innovas intentas ir un poco más allá y aquel más allá todavía no está regulado porque no lo está utilizando nadie, pues nadie innova, ¿no? Es decir, yo me limito un poco a cumplir con lo que me exigen. No es así. Y es, bueno, yo digo un poco la teoría hay vehículos que van sin conductor. Sí. Y esto es nuevo, o relativamente nuevo. Es decir, que se innova. Y mucho. La detección visual. Bueno, hay muchísimas cosas a nivel de software que ha hecho unos avances espectaculares. Hay elementos que es la ergonomía de una persona o del grupo de personas que esto difícilmente cambia. Bueno, si vas en el ensanche de Barcelona y vas a una casa del 1890 y miras por la mirilla de la puerta, verás que está a 1,40 m. Bueno, sí, en 50 años nos hemos hecho más altos. Pero la ergonomía... O las plazas de parking, ¿no? También. Los coches de ensanche. Se han encogido y ahora ya... Me refiero que los temas ergonómicos no son tan variables. Lo que sí avanza todo es el software y la tecnología. Pero claro. Muy bien. Bueno, y quería ya, para ir terminando, abrir un pequeño episodio sobre el tema de los materiales. De materiales y cuáles son los criterios. Entiendo que la parte de durabilidad, sostenibilidad, huella de carbono han pasado a tener una importancia máxima, ¿no? Y hay otro añadido, que es el ciclo de vida. Es decir, esto es algo que ya les imponen los operadores a los fabricantes y a los diseñadores, que tenemos que adaptarnos al mercado con lo que hay para que cumpla estas necesidades. Por lo tanto, tiene que cumplir reciclabilidad, todo y que
van a durar mínimo 20 años en lo que serían los recubrimientos, que pueden volver a su ciclo, es decir, se pueden destrozar, poderlos volver a entrar en la cadena. Y esto es básicamente lo más importante. Y durabilidad del material, claro. Como fabricantes. Sí, al final hay una selección de materiales que por supuesto tienen que cumplir pues las prestaciones a nivel de peso también es muy importante para nosotros. El tema de la durabilidad, la sostenibilidad, como decía Tony, trabajamos desde un inicio pues para todo el tema de la recuperabilidad, reciclabilidad, materiales que se usan que ya son reciclados, un mínimo del resto. También es muy importante el tema de la sensación de limpieza, porque ya no es solo que los operadores tengan que limpiar, etcétera, sino que ya se vea así desde el inicio, también es muy importante. Es un poco... y que durante los años pues sigan siendo útiles con el mismo... que no se degraden rápidamente, ¿no? Que eso a veces es difícil. O que cumplan también normativa. Yo, por ejemplo, un caso que me pasó, que teníamos un acabado de HPL donde cumplían la normativa de fuego sin ningún problema, y fuimos a una zona donde ese HPL necesitaba una curva, un radio, y entonces nos dijeron, oye, no, que este no cumple la normativa de fuego, porque ese material que se puede doblar no cumple la normativa de fuego. Entonces, hay que trabajar con todo esto, entonces tienes que poner otro acabado cuando inicialmente tenías esa previsión, ¿no? Entonces tienes que trabajar desde el inicio. Dejadme añadir que hay materiales que te permiten poder formalizar mejor. Y hay otros que no. A veces el fabricante dice, no, trabajan en HPL, digamos eso, como si fuera una fórmica, digamos, sí, que tienes más dificultad para poder formalizar. En el metro de la línea 14 está hecho en fibra de vidrio y claro, hay unas entregas que el diseñador disfruta como un loco. Sí. Pero a veces el propio fabricante dice, no, es que el HPL pues, es el que queremos utilizar porque es más duro, porque aguanta más, menos mantenimiento. Entonces, tienes que jugar un poco con las bazas que te dejan fabricar o diseñar. ¿Afecta en algo la elección de materiales, la accesibilidad? Sí, totalmente, totalmente. Es que está todo vinculado al final, ¿no? Para nosotros el tema del mantenimiento es fundamental, ¿no? Que esté todo limpio, que pueda funcionar. El tema de los contrastes es muy importante, la elección de los colores, ¿no? Dentro de esos materiales, que también hay unas limitaciones, es importantísimo el tema de contrastes, el tema del deslizamiento, por ejemplo, ¿no? En los materiales de suelo y de apoyo también, ¿no? En algunos materiales isquiáticos, ¿no? Para los apoyos isquiáticos en los montantes de las puertas, que eso es un problema siempre, ¿no? Elegir el material y que cumpla con todo, ¿no? Que sea de fácil mantenimiento y además cumpla con el deslizamiento. Es fundamental. Sí. Muy bien. Déjame solo un detalle. Para limpiar, que es algo importante, antes los zócalos de los trenes terminaban en ángulo recto, 90 grados, ¿no? Y en los 90 diseñamos, cuando estaban AD, un canto redondo. ¿Por qué? Porque primero los cantilevers, que es el soporte de la butaca, para llamarlo a quien no lo conoce, que van normalmente a los laterales, dejan el espacio inferior vacío. Esto es más fácil luego entrar con las máquinas de limpieza que van con unos rodillos. Si tienes un canto redondo es más fácil limpiar, ¿no? Es decir, esto es diseño también, porque es menos tiempo de mantenimiento, es más rápido, bla, bla, bla. Es decir, el diseño no solo es, oh, qué bonito, no, tiene que ser funcional. Sí, tiene que pasar la rumba. Claro. En fin, es importante. Ya para terminar, como personas expertas, ¿qué es, ahora sí que os doy un turno a cada uno, qué es en lo primero que os fijáis cuando entráis en un tren o un metro de un país que no conocéis, acabáis de llegar, entráis en un tren y qué miráis? Bueno, yo en mi caso muy funcional, es otro idioma, con lo cual el tema de la señalización, la señalética, que sea capaz después de bajarme donde me toca y no me pierda, que eso creo que es importante. Mirando por la ventanilla en qué parada estás, ¿no? Que va todo rápido. A veces incluso dentro de España te encuentras eso, que no sabes dónde estás. Pero bueno, el tema de accesibilidad para mí también es muy importante, ¿no? Sobre todo, pues quizás cuando eres joven no te das tanta cuenta si no tienes nadie alrededor, pero cuando ya te vas haciendo mayor, tus padres se van haciendo mayor, van necesitando más, pues te vas dando cuenta de, este escalón no lo podrían subir, o esta fijación, este asidero no es útil o no, ¿vale? Por ejemplo. Y en mi caso, quizás es defecto profesional, el tema de la seguridad. Pues, ¿dónde está el tirador de alarma? ¿Dónde está el martillo rompecristales famoso que está en muchos sitios? Pues, ¿dónde está el extintor? De estas cosas sí que suelo fijarme, pero igual que en un edificio o algo así.
Yo tengo el teléfono lleno de fotos de trenes de donde vamos. O sea, da igual si es por trabajo o de vacaciones personales, ¿no? Porque es eso, pero accesibilidad. O sea, lo mío es una fijación absurda con el tema de la accesibilidad, de ir directamente al espacio reservado, a los asientos reservados, cómo están señalizados, todos los elementos de accesibilidad que lo componen, digamos, ¿no? Cómo están resueltos, siempre buscando un poco de referentes, ¿no? En cuanto a mejoras posibles en nuestro caso, ¿no? Cómo podemos mejorarlo, cómo podemos ir un poco más allá, sin ser críticos, ¿no? Digamos, con lo que se ve, porque cada uno responde a las necesidades de su propia población, ¿no? De su propio usuario. Pero en nuestro caso siempre estamos en la búsqueda de ver cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Entonces, bueno, tengo el teléfono lleno de esos espacios reservados, de asientos reservados, de señalización dentro del tren y dentro de las estaciones también. Pues, haremos una competición a ver quién tiene más. Ahora cambiamos. Porque tenemos un montón. Bueno, yo por deformación profesional, claro, yo cuando entro en cualquier sitio lo que miro es el diseño. En todo su aspecto, es decir, no solo en el formal, ¿no? En este M14, cuando veo que cuando se abren las puertas, cuando se van a cerrar, te sale una luz naranja, que normalmente es un puntito, en del metro de París, es toda una superficie en el montante, está súper trabajado, y miro aquello y digo, ostras, esto quiero hacerlo yo también, ¿no? Si me dejan. Muy bien. Bueno, pues Toni Clarena, fundador de Magma Design, Ana María Vieites, responsable de accesibilitat universal en transports metropolitans de Barcelona, e Imma Lebrón, responsable de desarrollo de negocio en Alstom en España y Portugal. Muchas gracias por vuestras reflexiones, por vuestras aportaciones en este episodio de Moving On, y gracias también a nuestros patrocinadores, a Trami y Talgo, así como a Acció, que es la agencia de la Generalitat de Cataluña para la competitividad empresarial. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. En otra nueva ocasión, y por supuesto gracias también a todas las personas que habéis seguido este episodio y que seguro también vais a seguir el siguiente de Moving On. Hasta pronto. Muy bien. Gracias.